Bien, nuevamente, darle las buenas tardes a los compañeros que están iniciando ahorita el segundo semestre de Investigación Educativa 1. Ya pues faltando como 2 semanas para que termine el mes de octubre. Les recuerdo pues los eventos que tenemos para comienzos de noviembre. El 3 de noviembre tenemos el segundo seminario PRESID. Tener en cuenta pues que con el pago de ese segundo seminario ya usted quedaría inscrito si pagó los 2 seminarios en el evento CID, que es ahora en noviembre, el 19, 20, 21 de noviembre. Un evento internacional que vale la pena porque está integral con todas las facultades nacional, a nivel de la Universidad Americana Nacional. Antes pues de la grabación estábamos haciendo el saludo, varios de ustedes me han dado los buenos días, ustedes siempre son un grupo que saluda, que tiene buena disposición y eso está muy bien, les debo reconocer eso. Y bueno, entonces retomando un poquito el tema de allá para acá, hayamos visto las falacias, ejemplos de falacias, porque las falacias son, hay que tener cuidado con ellas, cómo pueden ser perjudiciales para el conocimiento y demás. Ese tema va a ser parte del parcial, es decir, la parte teórica que se va a hacer como el parcial anterior, se colocan unas 5 preguntas y sobre la base de las opciones múltiples usted va a responder. Se van a tomar como nota formativa el cumplimiento de los compromisos que ustedes han realizado. Por favor, aquellos de que tengan algún compromiso pendiente, pues envíenmelo por el mail y me lo marca bien en el asunto para yo poderlo tomar como nota del corte. ¿Qué tareas o qué compromisos hemos tenido hasta ahora? El de las falacias, los dos están en EVA, el de las falacias y antecitos de ese, el de los términos científicos. Entonces, mire si le falta alguno, envíemelo para yo entonces asignarle su nota al momento pues de cerrarlas en este segundo corte. Quería preguntar, ¿alguno tiene alguna duda antes de que iniciemos el tema? ¿Hasta aquí? ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Está clarito? Yo que voy a colocar en el EVA la otra semana, igual que en el corte anterior, una pestaña que dice parcial y ahí va a estar el instrumento evaluativo, usted lo descarga, lo resuelve y lo sube. Y eso usted va a tener toda la semana para realizarlo. ¿No hay preguntas? Bueno, ustedes me enviaron esta tarea que era un resumen gráfico, ya sea gráfico, mapa conceptual, de los términos científicos. Ténganlos a mano, vamos a repasarlos para poderlos socializar. Bien, María Valentina, dígame. Dime, María. El trabajo de los términos científicos es lo mismo del resumen. Estaba confundida, profesor, perdón. No, tranquilo, sí. Es que como fue antes, o sea, es que esa tarea se había colocado. A la siguiente semana no pudimos tener la sesión. Fue cuando les dije, bueno, entonces vamos a hacer una tarea sobre las falacias. Como se colocó esa tarea de las falacias, yo en la sesión anterior, o sea, esta que pasó, hicimos la socialización de las falacias y entonces ahora sí vamos a dar la que no pudimos dar. Entonces pasaron 2 semanas y a 2 semanas se ve un poquito como distante. Entonces por eso se tiende como a confundir el estudiante o olvidar. Una semana hace diferencia. Una semana hace diferencia. Cuando ustedes estén en la docencia y les toque clase los lunes, los profesores que más sufren son los de los lunes, porque ahí es donde caen los festivos. Entonces, salvo fechas patrias, cae siempre el lunes. Entonces, la clase que no di ahora, la siguiente semana pasan 8 días y los estudiantes quedan como en blanco. Profe, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que había? Y toca siempre estar en ese proceso. Y algo parecido aquí, pasó aquí. Yo sé que ahorita tienen más en la memoria fresco las falacias que de pronto esta tarea que habíamos puesto antes. Es normal. ¿Está claro cómo va a ser el parcial y el temario del parcial? Entra las falacias y entra lo que desarrollamos hasta esta clase. Como ustedes son un grupo juicioso y casi todos trabajaron, voy de todas maneras a poner acá, si lo puedo hacer bien. Téngale paciencia a este Teams que esta semana ha estado como lento. Estoy mostrando, ¿lo están viendo?
Profe, ese parcial es para todo el mundo. Para todo el mundo, es el parcial. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? Me desconcertaste con la pregunta. ¿Por qué? Profe, es que yo pensé que los que estaban participando en el CIP ya no debían hacer parcial en investigación. No, sí, tiene que ser parcial. Eso ya es en el tercer corte. Eso lo hablamos ya después de, cuando ya estemos a puertas del evento. El semestre todavía está caminando para esas alturas todavía. No, el parcial. Es algo. Ok. Bueno, listo, profe. Gracias, usted disculpe. No se preocupen. De todas maneras, eso todavía no ha pasado. No te puedo validar esa nota si todavía no ha pasado el evento. Si realmente yo no sé si tú vas a estar en el evento o no, porque hoy me puedes decir que sí, pero ¿y si no? Claro que hay compañeros, y eso yo lo sé, que les cobraron el evento ya cuando se matricularon, ya eso es caso aparte. Pero eso lo voy a realizar yo es para el último corte. Para el último corte. Bien, estamos viendo acá la plataforma, ¿correcto? ¿Qué estoy mirando? ¿Dónde era que estaba esa tarea? Está aquí, encimita de la que hicieron de las falacias. Esta casi todos la hicieron. Vamos a mirar un momentico quiénes faltarían, como para que lo tengan claro y me lo envíen. Pero creo que esta tarea casi todos la hicieron. Y las estuve mirando, es muy interesante. La capacidad de concreción y de manera gráfica de dar los términos muy interesantes que manejan ustedes. Yo sí los felicito por eso, de verdad. Miren, 35 participantes y 30 que enviaron. O sea que, mejor dicho, casi todo el mundo lo hizo y en la fecha que se pidió. Entonces, tomen atenta nota y clarificamos de una vez si fue que me lo mandaron por mail o no, los estudiantes que no aparecen aquí con el trabajo. Por ejemplo, Carolina Mausa, ¿está con nosotros? A ver si está de pronto contestando por el chat. ¿Es paternidad? ¿Tiene problemas de internet? Anda, que la excusemos, bien. ¿Mausa está con nosotros? Nada. Pues Julio César, por la situación pues que presentaba personal, familiar. No sé si él está con nosotros ahora. Julio, ¿estás con nosotros hoy? Julio Mejía, ¿estás con nosotros? Nada, bueno, él también no había puesto la tarea. Lady Muñoz, ¿está con nosotros? Luis Ángel Paternina. Jesús Rubio, perdón, Juan Jesús Rubio. Son los únicos que faltan. Son 5 compañeros de esa tarea. Los demás, miren, todos la aportaron y los felicito por ese cumplimiento que tienen. Bueno, el resumen era sobre cuál lectura. Sobre esta lectura. Esta lectura tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que maneja los términos para estudiantes que están iniciándose en investigación muy interesantes, ¿sí? La desventaja es que deja cosas por fuera o deja planteada ciertos términos y los deja en el aire, o inclusive maneja términos que yo consideraría que no debieron haber utilizado en esta lectura porque es una lectura científica, ¿ya? Por ejemplo, cuando habla de las ciencias ocultas, o sea, ¿para qué poner eso ahí? Las ciencias ocultas, eso es como decir las cofradías, o sea, las sociedades secretas, los Illuminati, o sea, eso no sé por qué lo pusieron ahí. Pero para lo que queremos realizar es muy pertinente. Sobre esta lectura fue que ustedes hicieron el resumen. ¿Sí lo recuerdan? ¿Se recuerdan esta lectura? Esta fue la que ustedes desarrollaron. No la vamos a mirar toda, vamos a mirar solo los términos básicos, fundamentales que están ahí. Y les pido que tengan presente lo que hicieron. Si lo pueden descargar aparte, ténganlo ahí a la mano para que podamos irlo construyendo. Porque les voy a hacer preguntas. No va a estar yo hablando aquí solo. Vamos a ir haciéndolo interactivo lo más que se pueda. Términos que maneja la lectura que tenemos que definir. O sea, que vamos a desarrollar, para decirlo de alguna manera más apropiada.
la lista. Vamos a mirar a la luz del desarrollo de la ciencia, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué sería entonces conocimiento? Obviamente apuntando al conocimiento complejo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el conocimiento complejo se diferencia del conocimiento simple. Bien, sí, lo entendemos. Sabemos que tiene incluido el método científico y por lo tanto es sistemático. El conocimiento yo considero que podría ser como el acumulo o la adquisición de información, ya sea de forma científica o empírica. Bien, se me adelantó la pregunta, pero ¿qué iba a decir yo? Que aunque sabemos que no es, ¿sí? O sea, ya sabemos diferenciar el conocimiento simple del complejo, pero no hemos abordado, no hemos aterrizado a construir una definición de conocimiento. Y eso es a lo que apunta la lectura, ¿sí? Y una primera definición la está dando la compañera. Entonces, ¿qué es cuando estamos buscando la definición de conocimiento? ¿A qué apunta la lectura? Entonces, ¿qué elementos podemos ir sintetizando acá? Entonces, va uno, ¿no? ¿Qué está diciendo ella? Que es el cúmulo de... Ahora sí, repítemelo, por favor. Me salió. Valerie, ¿Me escuchan? ¿el cúmulo de qué? Repítelo, por favor. Es el acumulo de información adquirida, o sea, profesor, espérate que me enredé. O sea, es como la adquisición de conocimiento, la adquisición de información, ya sea de forma científica o empírica. ¿Quién está de acuerdo con esa definición? ¿O quién no está de acuerdo? ¿O quién quiere aportar algo más? Yo quisiera aportar algo. Sí, porque está faltando una partecita. Pero para empezar vamos bien. Ajá, dime. O sea, básicamente lo que yo entiendo de conocimiento es que es todo lo que adquirimos mediante nuestra interacción con el entorno, como ese resultado de la experiencia organizada y Ajá. almacenada en la mente de nosotros, el individuo, de una forma que es única para cada persona. Bien, está bien. Se parece un poco a lo que dijo ella. Pero hay dos elementos en el conocimiento. O sea, que se establece, una relación que se establece de dos elementos en el conocimiento. ¿Quién la recuerda? Sujeto y objeto. El sujeto y el objeto, exactamente, que están aquí. Exactamente, que están aquí. ¿Y quién será el sujeto que conoce? ¿Qué nombre le damos al sujeto que conoce? El investigador, profe. Claro, el investigador, exacto. El investigador, ¿sí ves? ¿Y qué hace el investigador, digámoslo así? Él mira el objeto, o sea, realiza un estudio, ¿sí? Complejo, para diferenciarlo del conocimiento común, de un objeto o de un fenómeno. Normalmente se lo fenomenoliza, o sea, lo vuelve un fenómeno. ¿Para qué? Para poderlo estudiar en los diferentes elementos en que está compuesto ese objeto. Él lo divide en partes para poderlo estudiar. ¿Se acuerdan? Creo que lo dije en esta clase. Cuando se separan los elementos que constituyen un objeto o un fenómeno, ese acto de separar en elementos, ¿cómo se llama en ciencia? ¿Alguien lo recuerda? Cuando yo separo en elementos, ¿Puedo repetir? el sujeto es el investigador, listo. El sujeto que investiga opera sobre un objeto o sobre un fenómeno, pero no lo puede estudiar en su complejidad, en su totalidad. Él toma ese objeto, lo convierte en un fenómeno y lo divide en partes para poder estudiar esas partes. Esa acción de separar en partes tiene un nombre en ciencia. Yo creo que lo mencioné aquí. ¿Alguien lo recuerda o no lo dije en su momento? Comienza con A.
Comienza con A. Tiene nombre de mujer. A-N. Profe, repita lo que está preguntando. O sea, el investigador pasa algo curioso, ¿no? Cuando se está realizando el conocimiento, ¿sí? Hay un sujeto y hay un objeto, ¿sí? Y la relación de ambos, el producto de la relación de ambos es el conocimiento, porque el sujeto y el objeto no vuelven a ser los mismos después de que hay un proceso de investigación, ¿sí? Y para eso lo que se genera es que el sujeto, cuando va a conocer un objeto, toma ese objeto o fenómeno de la naturaleza y para estudiarlo lo tiene que dividir en partes. Y al estudiar las partes, entender cómo funciona. Realizar esa división de partes tiene un nombre en ciencia. Análisis. Exacto, analizar, análisis, muy bien. Analizar. No se les olvide porque estos son los términos básicos. El sujeto, o sea, usted como sea científico y va a estudiar un fenómeno, inclusive un fenómeno social también, tanto de la naturaleza como social o un objeto, usted para poder estudiar tiene que dividirlo en las partes en que está compuesto ese objeto o sujeto. ¿Qué elementos lo integran? Al separarlos y estudiarlos, usted los está analizando. Y analizarlos, al analizarlos y después sintetizarlos, o sea, hacer lo contrario, ver cómo funcionan juntos, al hacer eso usted conoce ese objeto. O sea, el todo y las partes. Al tú conocer las partes y cómo funcionan, conoces ese objeto. Por poner un ejemplo, usted quiere saber cómo funcionan los átomos. ¿Qué te toca hacer primero? Tú no puedes estudiar los átomos solos, o sea, los átomos, no. Te toca coger un átomo y ¿qué haces tú con ese átomo? A la luz de esto, si tú quieres estudiar cómo funciona un átomo, ¿qué tienes que hacer? Entender entender sus componentes, diría yo. Exacto, eso es. Muy bien contestado. Entender los componentes. Ahí es donde comienzas a mirar, bueno, ¿qué componentes hay? El electrón, el neutrón, el positrón, el núcleo. ¿Sí te das cuenta tú? Al entender cómo funcionan esas partes, conoces y entiendes cómo funciona un átomo. Te viene la pregunta, ¿qué pasa si hay un elemento que no puedes detectar? ¿Qué pasa con el conocimiento del átomo? Va a quedar trabado, o sea, no lo vas a comprender completamente porque si no entiendes qué hace o sea, yo lo veo como si no entiendes qué hace cada cosa que te lleva a ese conocimiento, si estás parado en algo, vas a estar estancado. Y eso fue lo que pasó casualmente con los átomos. ¿Por qué? Porque resulta que hay al mirar cómo está compuesto el átomo, ¿sí? A nosotros en el colegio nos enseñaron eso, el núcleo, el electrón, el neutrón, el positrón, pero la ciencia al estar estudiando en las partes del átomo encontró otras partículas más pequeñas todavía. No sé si alguien las ha escuchado mencionar, esas partículas que son más pequeñas todavía al interior mismo del átomo. Las nanopartículas, ¿no? Sí, las nanopartículas y los quarks. No sé si lo han escuchado mencionar alguna vez. Y eso implicó o implica que todavía nuestro conocimiento de los átomos es limitada. Nosotros no sabemos bien cómo funciona un átomo. Porque es más, para completar la cuestión, encontraron también que lo que mantiene unido a los átomos, o sea, esa conexión nuclear que hay en el átomo, ¿sí? De alguna manera está dentro del espacio. Es decir, que la separación está en el espacio, en la nada. Hay algo de nada en el átomo, imagínense, o sea, hay un desconcierto total. Es decir, lo que decía el video que vemos al comienzo del semestre. Los científicos no pueden decir, ya sabemos cómo funciona el átomo, por ejemplo. Pueden decir, hasta ahora entendemos que funciona de esta manera. Y al mismo tiempo los científicos saben que hay elementos de los átomos que todavía no conocen. Y por lo tanto, en este asunto del análisis, el conocimiento todavía que tenemos del átomo es limitado por desconocer ciertos elementos, ya sea porque no se pueden percibir o ya sea porque son tan pequeñitos o tan veloces que no se pueden estudiar. Hacer ese análisis, ¿sí ven? Las partes y el todo. Al tú estudiar las partes, comprendes el todo. Eso es lo que hace la ciencia, eso es lo que hace el científico con el objeto.
Dividir en elementos, esos elementos es lo que comúnmente se llaman variables. Es ver qué elementos constituyen ese objeto de estudio. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? La lectura dice que hay una relación del sujeto y objeto que se da cuando hay un conocimiento. Falta esa partecita. No sé si alguien sabe lo que... Es que me cuesta trabajo decir esto. La lectura dice que ocurre algo en el sujeto frente al objeto cuando está haciendo ciencia. ¿Alguien recuerda qué es? Bueno, por favor, alguien me lea el párrafo. Léame el párrafo. El objeto de las ciencias se constituye a partir de la negación de los resultados de la intuición. O sea, así como en el conocimiento, el núcleo central de esto está en la relación sujeto-objeto. Sí, pero la respuesta es un poquito más sencilla. Por favor, de este párrafo, léeme esta parte. Ok. Hasta el punto, hasta aquí. Ah, ok. Eso yo lo tengo, pero es en la parte de conocimiento. Ajá, estamos en conocimiento. Ah, ok. Perdón, profe, que a veces me pierdo. Sí, bueno, es que dice. Es que se unen, los términos se unen, es que es sistemático, pero bueno. Ajá. Dice, partiremos de que conocer es aprender o captar con la inteligencia los entes y así convertirlos en objetos de un acto de conocimiento. Entonces, ¿cuándo hay conocimiento? Cuando aprendemos, o sea, cuando captamos. Sí, pero no, ojo con eso, ¿eh? Este no es aprender, este es aprender con H, este es aprender. Sí, aprender, o sea, yo tengo con eso de aprender que es como captar algo, o sea, como quedárselo, no solo verlo. Más bien lo segundo, quedárselo. ¿Alguien ha escuchado hablar del término aprender con H? ¿Qué significa? ¿Qué significa aprender con H? Profe, si no recuerdo mal, era como aprender o aprender, pero no estoy segura si es eso. No sé si estoy confundiendo. Más o menos, más o menos. ¿Alguien tiene otra definición de aprender con H? Escucha, profe. Ahora sí te escucho, ahora sí te escucho. Bueno, yo en el colegio en el que estudiaba competencias ciudadanas y Sí. la profesora nos decía que eso también es como cuando atrapan a alguien, aprehensión, también se podría decir, aprenden a la persona o al sujeto. Sí, está interesante la analogía, muy inteligente la analogía, pero voy a puntualizarlo un poquito más. Se da verdadero conocimiento, voy a poner aquí en rojito, se da verdadero conocimiento. Se da verdadero conocimiento cuando se produce en el investigador una interiorización. Eso es aprender. Yo interiorizo el conocimiento, lo hago mío. Interiorización con doble R, buena. Es decir, aprendo, o sea, lo convierto en parte de mí, lo interiorizo. No sé si lo entienden. O para decirlo de alguna forma, al tú estudiar los átomos, por ejemplo, tú estás estudiando los átomos, lo descompones en variables, estudias cada elemento, o sea, lo analizas, llegas a las conclusiones a las que llegas con tu hipótesis, con tu experimentación, después de lo que te demoró tu investigación. Tu conocimiento del átomo será superficial, será profunda, será igual al de cualquier otra persona. Pues no, porque cada quien piensa diferente y aprende de manera diferente, entonces todos los procesos son diferentes. Pues no es tanto porque sea procesos diferentes, no. Porque yo puedo aprender de manera diferente y tengo el mismo nivel de conocimiento que tú. Pero si tú haces una investigación sobre ese tema, cuando tú terminas de hacer la investigación, ¿tu capacidad de conocimiento de ese tema será igual al mío cuando empezamos?
No. No, ¿por qué? Porque ya tú aprendiste más sobre ese tema. Y no solo lo aprendiste más, como estás inmerso en el tema, lo haces parte de ti. Lo puedes decir con tus propias palabras, lo puedes ilustrar. Miras el mundo, ya no ves el mundo igual. Tú puedes ver el mundo como un conjunto de átomos. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando tú estás estudiando un área, la que sea, pedagogía, astrofísica, matemática, física, lo que se necesite, lo que tú estés desarrollando, medicina, por ejemplo, si yo estoy estudiando el corazón y mi investigación es sobre el corazón, el conocimiento que yo tendré de ese órgano será superior al de todos mis colegas. Porque en mí operó algo, o sea, operó un sistema de conocimiento diferente, más complejo, que requirió más tiempo. O sea, me especialicé en ese órgano que es el corazón con respecto a mis colegas y eso es lo que me diferencia de ellos en ese sentido. No que sea mejor o peor, no, sino que interioricé el conocimiento. De ahí es donde viene la concepción de la persona sabia, de que el científico es una persona sabia. ¿Por qué? Porque abarcar un área de conocimiento te hace experto en esa área de conocimiento. Por decir una analogía, yo voy a escribir una novela sobre el siglo XVIII, pero yo no tengo ni idea del siglo XVIII. Sé lo que me enseñaron en la escuela, lo que veo en las películas, igual que tú, igual que los demás. Pero como yo voy a escribir una novela sobre el siglo XVIII, entonces yo tengo que documentarme, ¿sí ves? Entonces yo estudio cómo es el siglo XVIII, cómo se vestían las personas, cómo se llamaban las prendas de vestir, los medios de transporte de la época, cómo vivía la gente, todo lo que estaba alrededor de la vida de esas personas del siglo XVIII para escribir esa novela. Y mi protagonista y tal, y la novela. Cuando estemos nosotros otra vez encontrándonos, yo podría hablar con propiedad sobre el siglo XVIII. Claro, porque ya tiene la investigación necesaria. Exactamente. Ya yo no soy el mismo, ¿sí te das cuenta tú? Y ese conocimiento no se me va a ir nunca porque ya hace parte de mí. Si después ya hago una novela ya no sobre el siglo XVIII, sino que voy a hacer una novela sobre la Edad Media y tengo que hacer el mismo estudio, tengo que hacer la misma operación. Entonces ya yo tengo un conocimiento avanzado sobre el siglo XVIII y un conocimiento avanzado de la Edad Media. Y entonces de ahí viene la noción del sabio, de que el científico es sabio porque entrar en un área de conocimiento implica que yo me vuelvo experto en esa área y interiorizo ese conocimiento. Eso es donde se ve en la relación de educación que se da en los colegios, en general. Un estudiante que está en quinto sabe más que el que estaba en tercero, aunque manejen los mismos temas. No sé si alguna vez se han dado cuenta. Todos ven matemáticas, pero con niveles de complejidades mayores. Cuando ya estás en la universidad, el nivel es mayor de complejidad. Si tú después vas a hacer una especialización, vas a ver los mismos temas, pero con otra profundidad. Y cada vez te especializas más y más y más y más y más. ¿Sí? Entonces el conocimiento es diferente al conocimiento empírico en que se queda contigo, porque es producto de un proceso racional. Esa es la partecita que yo quiero que del conocimiento les quede claro. Porque no solamente es una relación intelectual, no solamente es un ejercicio intelectual que se da sobre el objeto. Es que una vez que tú terminas la investigación, ya ese objeto hace parte de ti, porque ya tú conoces al dedillo cómo funciona, conoces las partes en que se divide, cómo esas partes funcionan, todo. En cada área del conocimiento. Los chicos, por ejemplo, los estudiantes que hacen semillero de investigación, el tema que están investigando en cada semillero, ellos se vuelven expertos en ese tema. Te hablan de elementos de ese tema. En el caso mío, sobre el error en el bilingüismo, por decir algo. En la formación para la enseñanza y aprendizaje del bilingüismo, ellos te manejan los elementos del bilingüismo, te hablan de lo que es una transferencia, te hablan de lo que es la transpolación lingüística, te hablan de un montón de términos que, bueno, para él ya se convierte en común, para el resto de la gente no. ¿Pero por qué? Porque ya lo interiorizaron. Ya no, una vez que está dentro de ti, que tú lo aprendes, ahora sí, la analogía de la compañera, cuando tú lo tomas preso, lo coges preso y lo encierras en la cárcel de tu ser, eso no se va. Es difícil que eso se olvide, que eso se vaya, porque ya hace parte de ti. Para ti ya no es algo extraño. Tú lo dominas. Tú dominas el conocimiento. Y se ve, por ejemplo, cuando usted mira en algún video un matemático haciendo ecuaciones como loco, eso para uno es como un lenguaje extraterrestre, uno no lo entiende. Pero si uno hiciera la investigación y uno estuviera con él y viera lo que él está viendo, uno ve esas ecuaciones y ya sería común para nosotros. Ya hace parte de nosotros.
no es extraño para nosotros. Igual pasa con los idiomas, igual pasa con cualquier área. ¿Hasta ahí está clara esa parte? Profesor, Repíteme. Sí, Sí. aprender, y aprender en sí es como comprender como que la idea del conocimiento y apoderarse de ello. Sí, apoderarse de ello porque no eres el mismo después de que investigas. O sea, hay una concentración en el proceso que tú haces que tú te vuelves experto a cierto nivel de esa área. Eso se diferencia del resto enseguida. Porque ese conocimiento no se te va, no se te olvida. Ya queda en ti. Algo subyace, queda en ti. Eso es lo que diferencia la doxa de la episteme, digámoslo así. O sea, el verdadero conocimiento. El conocimiento. Es el cúmulo, sí, de experiencias, tanto empíricas como intelectuales, pero para que haya un verdadero conocimiento es porque hay un involucramiento del sujeto en lo que se está conociendo. Por eso es que hay un conocimiento subyacente que queda. Y en teoría da más apetito de conocer más. Sí, me va a entender, porque bueno, ya conocí esto, ¿qué más puedo conocer? Y así, esa es la base de la ciencia. Por eso es que el hombre progresa. Por decir algo, pues, otro ejemplo, la, la, ¿cómo se llama eso? La época del ser humano, la edad de piedra. Entonces uno dice la edad de piedra y uno imagina unos cavernícolas primitivos y toscos, pues que juntan dos monolitos de piedra para hacer dos paredes y ahí hay la piedra y uno cree que el conocimiento de la piedra de ellos era como los muñequitos de los picapiedra y resulta que no. Ellos eran expertos cortando la piedra, manipulando la piedra, haciendo monumentos de piedra. Y tan expertos eran que todavía nos maravillamos con nuestra tecnología y no sabemos cómo hacían los monumentos que hacían, con esas toneladas que hacían, con esas formas que utilizaban, las pirámides, los templos, las efigies, todo. Todo. Entonces es un conocimiento que subyace en ti. Eso es lo que quiero que les quede claro de conocimiento. O sea, si después de que tú conoces algo, a la semana se te olvida o ya no te acuerdas, quiere decir que tú no conociste, pasaste de largo, no estudiaste eso, no significó nada para ti. De ahí es que viene el término que usamos en pedagogía de aprendizaje significativo. El aprendizaje se vuelve significativo para mí, entra en mí y ya no se va. De ahí viene, ahora sí, la noción de ciencias que maneja, vamos a poner por aquí arriba, el texto. ¿Alguien recuerda la definición de ciencia que está ahí? Se parece a la que dijo la compañera. Hay una distinción, ¿sí? Ciencia, sí, es la acumulación de conocimientos, listo, pero ¿de qué tipo de conocimientos? Científicos, sí, pero es científico porque adentro tiene algo, acuérdense. racionales, ciertos o probables que han Sí, sido obtenidos de manera metódica y son verificables con realidad. ajá, son conocidos de manera metódica. ¿Qué clase de método? El método científico. Exactamente, eso es lo que no se les puede olvidar. Entonces, la ciencia es que acumulación de conocimientos, listo, pero mediados o sistematizados por el método científico. Eso es lo que no se les puede olvidar nunca. La ciencia, para que sea ciencia, ay Dios mío, esto me quedó horrible. Vamos a hacer unos circuitos aquí. Ciencia, vamos a ponerlo acá. La ciencia viene de aquí, del método científico. ¿Qué es la ciencia? Es un tipo de conocimiento, sí. Está ahí, está bien. La ciencia es un tipo de conocimiento, pero es un tipo de conocimiento sistemático y lo demás que ustedes quieran colocar. Pero lo que no se les puede olvidar es que es una forma de conocimiento sistemática mediada por el método científico. Eso no se les puede olvidar.
¿Y por qué es importante eso, profe? Porque esas cualidades que acabó de decir la compañera aquí con nosotros, de Valerie decía, es que es verificable, es sistemático, todas esas cualidades que ustedes conocen son del método científico, no es de la ciencia solita por ser ciencia, no, es que esas son las cualidades del método científico y como la ciencia se apoya en ese método, sus resultados serán de esa manera, sistemáticos, verificables, objetivos, rigurosos, es eso. Entonces, si tú quitas el elemento de método científico de la ciencia deja de ser ciencia. Ya se vuelve conocimiento empírico o conocimiento común o de sentido común. ¿Está claro ahí? No se les puede olvidar eso. Entonces, la ciencia, como es ese producto del método científico o la aplicación, digámoslo así, esa es otra forma de decirlo, es la aplicación del método científico para conocer o es la aplicación del método científico como sistema para conocer, de conocimiento. Es decir, que este sujeto conoce este objeto a través del método científico, de los pasos del método científico, del rigor del método científico. Por lo tanto, el conocimiento que adquiere es complejo, sistemático, riguroso y hay una interiorización de ese tipo de conocimiento. Eso es lo que viene siendo ciencia. ¿Está claro ahí? ¿Sí me entendieron eso? ¡Yuhu! ¿Sí? Sí, profe. Okay. Sí, que me asusto cuando no me contestan, porque esto es teoría, pero es que esta teoría tú debes tenerla clarita, clarita. Si tú no tienes esto claro, te va a costar trabajo después. Por ejemplo, esto que le estoy diciendo aquí, de dividir en variables el objeto que tú vas a analizar, todavía es la hora en que estudiantes de sexto y de quinto grado les cuesta trabajo entenderlo. ¿Por qué? Porque la forma en que, eso lo veremos más adelante, pero la forma en que yo busco esas variables, o sea, ¿cómo sé yo en cuántas variables dividir el objeto? Por decir algo, vamos a estudiar el átomo. Bueno, ¿en cuántas variables o elementos voy a dividir el átomo? Ah, no, es que el átomo se divide en núcleo, neutrón, positrón, electrón. ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste esos nombres? ¿De dónde me sacaste eso? ¿Qué creen ustedes? ¿De dónde saco yo esos elementos para decirlos con esos nombres y todo? Miren que es una pregunta hasta bobita, ¿no? Una pregunta hasta muy sencilla. Pero ahorita les voy a explicar la trascendencia que tiene. Si Valerie va a investigar sobre los átomos, y bueno, listo, entonces, ¿cuáles? Hay que separarlo en elementos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que constituyen el átomo? Entonces, Valerie me va a decir, profe, pues el positrón, el neutrón, el electrón, el quark, el núcleo, Ajá, ¿y de dónde sacaste todos esos elementos y esos nombres? Profe, yo diría que de los estudios que o sea, que las personas antes que nosotros hicieron. Exacto. Repítalo, Grace. De los estudios que las personas antes hicieron. Exacto. O sea, el de los científicos antes de mí. Es decir, la consulta bibliográfica. ¿Sí se dan cuenta? Estas variables yo no las puedo sacar porque sí. La forma en que yo tengo de comenzar a perfilar en cuántos elementos voy a dividir ese objeto, me lo va a dar la consulta bibliográfica. ¿Sí? O los teóricos, como lo quieran decir. ¿Sí? Voy a colocar aquí la consulta de la bibliografía. Es que hay varias formas de decirlo. Puede ser la bibliografías, o pueden ser... también puedes llamarlo los teóricos. Investigaciones previas. Les pregunto yo, ¿esa consulta dónde se hace? ¿En qué momento creen ustedes que se hace en una investigación? Yo diría que, o sea, en el momento que te planteas una investigación, tienes que empezar a hacer la consulta bibliográfica porque tienes que contar con datos antes de... Ajá, ahí es donde los compañeros de quinto, sexto han tenido un bloqueo inicial que ya superaron, pero que tuvieron un bloqueo inicial, porque resulta que ellos pensaban que
la consulta bibliográfica de los teóricos y demás se hacía en el marco teórico. Es decir, que primero tú colocabas el título, los objetivos, la justificación, la introducción, planteamiento del problema, y por allá abajo ya de quinto lugar, ahora sí, marco teórico. Y que ahí era donde se ponían a buscar los teóricos. Y lo primero que tuve que hacer yo es cambiarles ese chip y decirles, no, es que usted desde que inicia la investigación ya tiene que hacer la consulta bibliográfica. Ay, profe, ¿por qué? Digo, porque usted cómo va a saber ese fenómeno, cómo lo va a dividir. O sea, si tú no tienes una consulta bibliográfica, tú no vas a saber cómo dividir ese elemento. Vamos a trasladar el ejemplo a pedagogía. Entonces resulta que el objeto que yo voy a analizar es la comprensión lectora. Siempre pongo ese ejemplo, la comprensión lectora en cuarto grado, porque el curso que tú vas a aplicárselo es cuarto grado. Y acabamos hoy ustedes en investigación 1. Ya ustedes tienen claro que cuando yo voy a iniciar una investigación, yo tengo que saber dividir eso analíticamente en variables. Bueno, ¿cómo divido yo la comprensión lectora en variables? ¿Sí se dan cuenta? No, profe, es que yo voy a estudiar la comprensión lectora en cuarto. Ajá, ¿y cómo la vas a estudiar? Entonces, si te pones a inventar, no, profe, la comprensión lectora debe ser saber leer. ¿Y qué significa saber leer y saber escribir? No, pues saber leer y saber escribir es que, y comienzas a inventar. No, que sepan poner sujeto, verbo y complemento, que sepan resumir, que sepan, estás inventando. ¿De dónde estás sacando eso que me estás diciendo? Puede que sea cierto, pero ¿de dónde lo estás sacando? Te lo estás inventando. O sea, te toca buscar los teóricos, y entonces los teóricos te van diciendo, a la luz de lo que investigaron, qué elementos hacen parte de la comprensión lectora para niños de cuarto grado. ¿Sí se dan cuenta? Y ahí es que te comienzan a dar las luces de cómo dividir, cómo estudiar o analizar, o sea, separar en partes la comprensión lectora. Profe, ¿y eso para qué me sirve? Porque normalmente cuando se hace una investigación educativa, antes de proponer cualquier hipótesis o cualquier alternativa de solución, en ese tipo de investigaciones educativas que son cualitativas, que eso lo veremos mucho después, se tiene que iniciar por un diagnóstico. Es decir, tú vas a estudiar la comprensión lectora en cuarto grado. Ajá. Para estudiarlo tengo que dividirlo en partes y saber cómo están esas partes. Correcto. Necesito consultar la bibliografía, los teóricos, para saber en qué parte las voy a dividir. Al diagnosticarlas, ya yo puedo saber en qué estado está la comprensión lectora de cuarto grado. Antes de eso, no lo sé, no lo puedo afirmar. No puedo decirte de qué modo está afectado. Puedo estar hasta en un error. De pronto no hay un problema de comprensión lectora. ¿Sí me entienden eso? Esto tan básico, si tú no lo tienes claro desde ya, cuando vas a hacer tu investigación en sexto semestre te va a estrellar. ¿Sí me entendieron el ejemplo? Ejemplo de la vida real, además. Porque puede ser comprensión lectora, mediación tecnológica, impacto de la pandemia en la enseñanza del idioma inglés. O sea, estoy hablándote de temas reales de estos chicos que están investigando. Y con ellos me costó trabajo que entendieran eso. O sea, tú para poder saber, o sea, tú no puedes solucionar algo que no esté dañado. Tú no puedes arreglar algo que no esté dañado. ¿Sí me entiendes? Si tú vas en este curso a aplicar una investigación para mejorar un proceso, tienes que demostrar que está dañado. Eso se llama plantear la situación problema, plantear la pregunta problema. Para yo poder hacer eso, tengo que primero, como el médico, diagnosticar cómo está ese paciente. Tengo que tomarle la temperatura, tengo que saber qué síntomas le voy a detectar para poder decir qué enfermedad tiene o que está enfermo, decir que está enfermo y que yo le voy a aplicar la cura. Entonces, desde el principio, como acabó de decir Grace, enseguida toca ir a buscar a los científicos, porque tú no te lo puedes inventar. Ya empezó el señor con el taladro. Qué cosa. Disculpen ustedes el ruido, pero es aquí el vecino de la pared al lado que está taladrando. Y que no sabe taladrar, además. ¿Preguntas hasta acá? ¿Sí me han entendido o no han entendido? No se preocupe, profe. Sí, le hemos entendido. Sí, porque en sexto semestre eso, si no lo tienen claro desde el principio, vean. Ay, profe, yo pensé que eso iba a ser por allá el marco teórico. En el marco teórico lo que hace es que profundizas los teóricos iniciales que tú escogiste para tu investigación. ¿Sí te das cuenta? Y al hacer eso tú perfilas tu investigación, porque tú escoges ciertos científicos y dejas por fuera otros. Eso lo van a ver mucho, yo creo que lo ven en el tercer semestre. Porque estas variables tú las seleccionas, tú las vas a seleccionar. ¿A la luz de qué? Del criterio con el que tú vas a hacer tu investigación. Eso se llama criterio de análisis.
Porque yo voy a, por ejemplo, si yo busco 10 teóricos, los 10 teóricos me van a decir elementos diferentes. Yo tengo que escoger de esos 10 teóricos con cuáles elementos me voy a quedar de acuerdo a la población a la que le voy a aplicar la investigación. Esa escogencia es subjetiva mía, de mi grupo de investigación. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando las que mejor se ajustan a la realidad que están viviendo esos niños. Entonces, yo esta escogencia la tengo que hacer yo. Yo descarto unas y me quedo con otras. ¿Dónde justifico por qué escogí estas y dejé las otras por fuera? En la justificación de la investigación. ¿Dónde profundizo las definiciones, los términos que escogí? En el marco teórico. Pero yo ya de arrancada estoy sosteniendo que me voy a casar con estos teóricos de aquí. Estos primeros 5 teóricos, por ejemplo. ¿Depende de qué? Pues de los miembros del grupo. ¿Yo qué hago? Mínimo grupos de 2, máximo grupos de 3. Cada uno busca 2 teóricos. O sea que mínimo, si es un grupo de 3, son 6 teóricos para empezar. Y ya eso va generando la investigación. Pero ¿de dónde parte eso? De aquí, de esto que están viendo acá. De esto que ellos debieron haber visto en investigación 1 o 2, esto. Bueno, entonces listo, eso por un lado. Bien. Pero Ya una sabemos. pregunta. Sí, dime. El marco teórico, o sea, es que yo en mi colegio nunca di como investigación y el único año que lo di nunca le presté mucha atención porque se enfocaban muchísimo más a otras cosas. O sea, el marco teórico lo podríamos definir como para saber sobre qué estamos trabajando o para saber sobre como que dónde vamos a delimitar un problema, algo así. Sí, algo así. Es decir, un marco teórico es eso, un marco. Entonces, de todos los teóricos que hay en el mundo de la ciencia o en el mundo de la pedagogía de ese tema, yo enmarco mi investigación en estos teóricos que escogí. Entonces, profundizo en ellos. ¿Ya? Entonces, si yo voy a basarme en la definición que tiene Ceballos 2018 sobre comprensión lectora. Entonces, yo indico qué elementos de la teoría de Ceballos voy a usar para detectar la comprensión lectora en ese curso. Y en el marco teórico lo que profundizo es, bueno, cuáles son las teorías de Ceballos, qué elementos y las definiciones que utiliza Ceballos, y hago una inmersión en lo que investiga Ceballos que yo estoy usando para mi investigación. Eso es el marco teórico. Eso va dentro de un trabajo de investigación en un momento dado, o sea, porque una investigación también es un documento, digamos así, se plasma en un documento que está dividido en secciones o partes. Esa viene siendo como la parte 5 o 6. Pero tú no vas a esperar a llegar ahí para mirar qué científico voy a buscar. No. Ya tú previamente has escogido, seleccionado algunos que vas a profundizarlos en ese momento. Ahí en el marco teórico. Otra cosa que también a propósito de esto que estamos diciendo acá, es mi punto de vista, pero he corroborado que es así. Todas esas partes de una investigación, marco teórico, marco metodológico, justificación, todo eso que tú vas a realizar, a la larga es el soporte sobre el cual tú te vas a poner a parar allí para hacer tu investigación. Al final de esa investigación, tú generas unas conclusiones, ¿sí? Con los resultados que te da tu investigación, sea cuantitativa o sea cualitativa, o sea las dos, que se llama mixta o cuanticualitativa. Se pueden las dos. O sea, tomas unos elementos cuantitativos para apoyar tu criterio de análisis cualitativo. Eso lo verán mucho después. ¿Qué me interesa a mí? Que al final, todo eso que tú hiciste, o sea, tú pudiste haberte gastado 100 páginas de todo eso, pero todas esas 100 páginas de todo eso, a la larga solamente son un soporte para que tú puedas desarrollar tu investigación. Porque ¿cuál es tu aporte a la ciencia? ¿En qué momento tú ya te liberas? O sea, vuelas por tu cuenta, ya te despegas de estos teóricos y dices tu propia teoría, dices tu propia hipótesis, dices tú con tu propia voz, tu opinión, ahora sí, científica de ese tema. ¿En qué momento lo haces? En las conclusiones, al final del informe. Entonces me he encontrado yo con investigaciones muy buenas en todo lo que es la recopilación de los datos, de los teóricos, de la justificación, de la introducción, todo muy bien. Y cuando llego al final, a las conclusiones, 1 página, 2 páginas, 3 páginas, ¿usted qué hizo? O sea, la investigación es repetición de la repetidera, no. Es que yo me basé en estas personas para yo dar el paso. Me puse en los hombros de ellos para ayudar mi paso. Hola, 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 hola. Hola. Me está saludando.
Ese yo aportar en mi investigación, en las conclusiones, es el aprender, el aprendizaje significativo de lo que yo tengo de eso que aprendí, de eso que investigué. ¿Sí me entienden? Porque ahí es donde se plasma ese aprendizaje significativo, en las conclusiones de mi trabajo. Después de haber hecho esta investigación y con los resultados que yo obtuve, llego a las siguientes conclusiones, 2 puntos, y comienzas a decir, ahora sí, sin citar a nadie, es tu propia voz, de ese tema lo que te concluyó, a las conclusiones que tú llegaste, tu opinión sobre ese tema, tu opinión científica de ese tema, del que sea, de ese tema. Esa es la forma en que tú estás cristalizando, mostrando el aprendizaje significativo que te dio ese tema. Así que no se les olvide eso. Una buena investigación con unos resultados pobremente analizados, ¿sí? O muy escasos, pues se queda coja. Se queda coja. No sé si me he hecho entender ahí con eso. Porque eso lo he visto yo con los estudiantes. O sea, ellos no alcanzan a entender. Es que esta es la manera en que tú tienes de aportarle a la ciencia. No solamente es parafrasear científicos anteriores, es que cuando lleguen las conclusiones tú vas a decir tu aporte de ese tema, tuyo. Y si te van a usar como referente a ti bibliográfico en otra investigación, van a citar las conclusiones a las que tú llegaste. Por eso es que debe ser profunda, debe ser completa, debe generar una profundización que se debe evidenciar en el trabajo. Y si han tenido oportunidad o cuando lo tengan de buscar investigaciones en las plataformas, pues van a encontrar eso, que en lo que más se explayan es en eso, los resultados, muestran las tablas que arrojó, el análisis de esas conclusiones, todo eso, porque ese es el aporte que finalmente vas a darle a la ciencia. Bueno, preguntas adicionales para seguir. Me da es migraña con ese señor taladrando. ¿No hay preguntas? Seguimos entonces. Entonces resulta que ya tenemos claro que una definición encausada de ciencia, es decir, que es un tipo de conocimiento sistemático, riguroso y demás, porque implica la utilización del método científico. Hasta ahí, esa es una definición de ciencia. Resulta que la lectura nos remite a que no hay solamente una ciencia como tal, sino que la ciencia se manifiesta en otras expresiones científicas, digámoslo así, que son estas que están aquí. ¿Sí las ven? Aquí es donde yo discrepo un poquito con la lectura, porque la lectura incluye las ciencias ocultas, imagínense. O sea, las ciencias ocultas, meterlas ahí, ¿no? O sea, no sé cómo lo van a poner ahí, pero bueno. ¿Quién recuerda esas definiciones? ¿Quién recuerda la definición de ciencias exactas? ¿Cuáles son las ciencias exactas? ¿Por qué se llaman ciencias exactas? Nada, no se acuerdan. Leemos. Son como la física y la matemática. Eso, bien, muy bien. Entonces, las ciencias exactas deben tener ¿qué? Para que sean exactas. Que tienen que ver con la física, con la matemática, hasta con la química también. ¿Cuál es el lenguaje de esas ciencias? ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. Yo creo que las ciencias exactas se llaman así, porque, o sea, cada una tiene su foco de estudio, por así decirlo. Por así decirlo, pero es que a la larga todas tienen un foco de estudio. Ajá. Este foco de estudio en particular se da en términos de qué. ¿Qué elementos tienen las ciencias exactas? ¿Cuál es el lenguaje con el que habla la ciencia exacta? Los números. ¿Ah? O sea, las matemáticas. Eso, las matemáticas, ¿sí ve? Si usted compara las ciencias exactas con las humanas, las naturales, las sociales, la principal diferencia es que ninguna de las otras maneja los números, solamente las ciencias exactas. Bueno, ese es el primer elemento distintivo, ¿sí? Entonces, las ciencias exactas, para hacer ciencias exactas, primero se apoyan en las matemáticas. O digámoslo concretamente, un poquito más exacto, ¿no? Es numérica. O sea,
todo lo expresa en valores numéricos, ¿sí? Poner así, se expresa en valores numéricos. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra característica? Es decir, si se apoyan valores numéricos, por lo tanto, ¿qué? Repiten más duro que este taladro me está enloqueciendo. ¿Cómo? Es cuantitativa. Sí, es cuantitativa. Como es cuantitativa y se apoya en los números, los resultados de esta ciencia son ¿de qué tipo? Son precisos. Ajá, exactamente. Bien, vamos por partes. Por eso se llama ciencias exactas, ¿sí lo ves? Entonces, ojo con esto, ¿ah? Entonces, los resultados precisos, ¿qué más? Demostrables, lógicos, ¿sí ven? Los resultados son precisos, demostrables, lógicos. La lógica matemática, ¿no? En este sentido, ¿no? Lógica matemática. Son precisos, demostrables, lógicos, de manera numérica. Por eso es que la expresión de las ciencias exactas, en este caso, son los números. ¿De acuerdo hasta ahí? Por lo menos en este semestre lo dejamos hasta ahí. La ciencia exacta es aquella que se apoya en valores numéricos cuyos resultados son precisos, demostrables y lógicos. ¿Están de acuerdo con esa definición? Ahora bien, vamos a mirar ahora las ciencias humanas. Que la lectura hace una distinción entre ciencias humanas y ciencias sociales, ¿no? Es una interesante distinción allí. Vamos a mirarla acá. Ahora, ¿en qué consistirán las ciencias humanas? Ah, dime. Profesor, Sí. que las ciencias humanas principalmente son aquellas que se encargan como el lenguaje, la cultura, la filosofía y cosas que tengan que ver con la organización social. Pero entonces, ¿esa será ciencia humana o ciencias sociales? Esas son ciencias humanas. O, por ejemplo, o sea, yo digo esto porque Lo que ocurre es que dijiste una parte de ambas. Eso fue lo que pasó. o sea, yo Dijiste una parte de ciencias humanas y dijiste una parte de ciencias sociales. ¿Cuál sería la diferencia? creo que lo de la organización social. Ajá, pero ¿en qué sería la diferencia ahí? Porque las ciencias sociales se encargan, obviamente, de estudiar la sociedad desde los diferentes ámbitos. Y uno de eso también vendría siendo la cultura y el lenguaje. Pero las ciencias humanas estudian, estos asuntos a profundidad. Más o menos. Tienen la idea, pero hay que distinguirlas. ¿Quién tiene una posible definición de la ciencia humana? Yo Se digo relaciona que con es las sociales. como Ajá. el estudio más como personal, como historia, filosofía y psicología. Sí. La psicología, y está muy bueno el aporte. La psicología es una ciencia que estudia cómo se comportan los seres humanos todos en sociedad. La psicología. Si yo estudio psicología es para ver cómo se La comportan los psicología humanos. se enfoca más en el comportamiento personal específico. El interior de cada uno, correcto. Más propio. El propio. Las ciencias humanas tratan de las manifestaciones del ser humano. Propias del ser humano, como acaban de decir ustedes, propias, internas. ¿Sí? Y
Y se relacionan, ay, me la volví a hacer el verbo, me la volví a hacer el aquí arriba, internas. Y se relacionan con las ciencias sociales cuando las ciencias sociales, aquí para ponerlo juntico enseguida, vamos a ponerlo aquí. Ahora sí, ¿cuál sería la relación entre las ciencias humanas y las ciencias sociales? Yo diría que las humanas estudian el comportamiento del ser humano, pero digamos de una manera más personal, en cambio que las sociales, aunque parezca que ya se dice, lo estudia en una sociedad, cómo se comporta cuando está en un grupo o cosas así, entiendo yo. Acá es personal, pero en las ciencias sociales lo que se estudia es la interacción, ¿sí ven? Del ser humano. ¿Con quién? ¿Con quién? Con la sociedad. Ajá, con otros seres humanos, exactamente. Yo puedo hacer una investigación, digamos, dentro de las ciencias humanas sobre qué es la filosofía, sobre qué es la ética, la moral, ¿sí? Eso es humano. Pero cuando yo quiero, por ejemplo, investigar sobre los índices de criminalidad, cuando yo quiero investigar sobre la discriminación racial, ¿ese será un tipo de ciencia humana o social? ¿Social? Claro, porque yo no me puedo discriminar a mí mismo. Yo no me puedo discriminar a mí mismo. La discriminación implica que un ser humano rechaza a otro por credo, raza, religión, sociedad, economía. Pero para yo poder hacer una investigación sobre temas como esos, justicia social, derechos humanos, discriminación, violencia, criminalidad, implica una relación social, porque solamente se da cuando hay varias personas, ¿sí? O vamos a poner otra analogía como para no enredarnos más. No es lo mismo estudiar un astronauta en el espacio, por ejemplo, el primer ser humano que viajó al espacio, o sea, que recorrió la Tierra en la órbita, que fue Yuri Gagarin, que fue soviético. No es lo mismo estudiar qué sintió él, cómo se comportó él estando allá en el espacio, a las investigaciones donde se toman a varias personas en una estación espacial, por ejemplo. Porque el hecho de que tú interactúes ya se genera una dinámica diferente. Entonces las ciencias sociales estudian las interacciones entre los seres humanos. Ya, esa es la distinción. O sea, algo parecido a lo que ustedes dijeron. Pero aquí estamos usando los términos un poco más exactos. Las humanas son las manifestaciones del ser humano y el ser humano se puede manifestar, ahora sí lo que decía la compañera, con la cultura, con la filosofía, manifestaciones mías propias del ser humano. Pero cuando ya entra en juego la relación mía con la de los demás, entonces ya son relaciones sociales, entonces ya es la interacción, ese estudio de la interacción se da en las ciencias sociales. Entonces, la pedagogía, que es la nuestra, de arrancada es una ciencia humana, sí, pero como la pedagogía ya sabemos que no existe sola, porque la pedagogía se da cuando hay un docente, un estudiante y hay conocimiento, como tiene que haber una interacción de seres humanos, entonces es una ciencia social. ¿Está claro allí? Es decir, la pedagogía es una ciencia social. Cuando ustedes realizan investigaciones educativas, van a ser investigaciones de tipo social. ¿Sí se dan cuenta? Este tipo de investigación que son basadas en las ciencias exactas son cuantitativas, que es lo que acaba de decir la compañera. Y las investigaciones sociales son dadas a través de investigaciones de tipo cualitativo, que tienen una característica distinta. Eso lo verán más adelante. Les puedo ir diciendo, las ciencias exactas tienen una característica que surge de aquí, que la distingue de las otras. La ciencia exacta tiene, por esta misma situación de los resultados demostrables, lógicos y numéricos, que es que los resultados de las investigaciones de las ciencias exactas son por definición universales, universalistas. ¿Alguien entiende lo que quiero decir con eso? Son los mismos aquí y en la China, como por así decirlo. O sea, No, tienen que seguir, para llegar a ese resultado tendrían que seguir como el mismo orden o el mismo proceso. cuando hablamos de universal, ¿a qué me referiré? Universal, ¿a qué me referiré?
eso está en el concepto de esta cosa, los conceptos de la ciencia, es una característica de algo, se me olvidó. Sí, pero ¿en qué consiste? Cuando algo es universal. Cuando digo que es universal, 2 por 2 es 4 y ese es un resultado universal. ¿Qué significará eso? Se me olvidó. Que en todas Eso. partes será así. Exacto, que en todas partes será. ¿Sí se dan cuenta? Todo Aquí el mundo. estamos en los terrenos de siempre, ¿se acuerdan? Nunca, todos y ninguno. Esa es la característica de este tipo de ciencias. Como es numérica, es universalista. Entonces, 2 por 2 es 4. ¿Qué significa eso? Que siempre que un número par se multiplica con otro número par, siempre dará como resultado un número par. Nunca va a dar un número impar. Por lo tanto, todos los números pares multiplicados por otro par darán siempre resultados de números pares. Ningún número par multiplicado por otro par te dará nunca un número impar. Y así todos los resultados. ¿Sí te das cuenta? No puede ser un poquito de esto, no puede ser mitad y mitad, y siempre obedecerá a la explicación del fenómeno en un 100%. 100% de los casos. Para resolver el problema. 100% de los casos. Por ejemplo, si yo matemáticamente estoy demostrando la rotación de la Tierra, por decir algo, del movimiento planetario, y la explicación mía de la ciencia exacta me debe indicar a qué velocidad rota la Tierra, cuánto demora la Tierra en dar una vuelta, y me lo tiene que justificar y explicar en un 100%. No puede ser que es que la Tierra en un 99% de las veces girará así. Entonces hay un 10% o un 1% donde no hace eso. ¿Y eso quién lo hace? Los dioses, los duendes. ¿Qué? O sea, eso es lo que pasa. La ciencia exacta, por su característica, siempre es universalista. ¿Sí lo han entendido? ¿Alguien quiere decir algo? Diego, diga. Ya. Diga, Diego. ¿Va a decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? No nos ha querido decir. ¿Sí lo han entendido? Esta es la característica principal de las ciencias exactas, que son universalistas. Entonces viene la pregunta, ¿yo puedo aplicar estos criterios de siempre, nunca, todos y ninguno a los seres humanos en las ciencias sociales? Yo puedo decir, todos los seres humanos tal cosa, ningún ser humano tal otra. Siempre las mujeres tal cosa, los hombres nunca tal cosa. ¿Yo podría decir eso? No. No. No, porque orientado. Entonces, el tipo de investigación que yo debo generar, que yo debo utilizar para las ciencias humanas y sociales, no puede ser de tipo cuantitativo numérico, porque por su misma naturaleza tiende a esto. El tipo de investigación que yo tengo que realizar no puede ser de este tipo. Profe, entonces, ¿qué tipo de investigación se utiliza? La ciencia, la investigación de enfoque cualitativo, no cuantitativo. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales y humanas tienen unas dinámicas diferentes. Profe, ¿y alguna vez alguien lo ha intentado? Sí. Existen formas de aplicar, digamos así, un método cuantitativo para ciertos fenómenos. Por ejemplo, con la psicología. Tú planteas una hipótesis y la estás comprobando en los individuos de manera, pues, digámoslo así, cuantitativa, pero como son seres humanos, no son nunca concluyentes las investigaciones por ser seres humanos. Nunca son concluyentes. Tú no puedes decir que, por lo tanto, todos los seres humanos tal cosa. No, es que después de haber hecho este experimento, todos los seres humanos son malvados. Todos los seres humanos son ambiciosos. Ningún ser humano, todos son buenos, ninguno es malo. ¿Sí me van a entender? O sea, por eso es una barbaridad que estoy diciendo aquí. O todos tenemos algo de psicóticos en nosotros. O sea, yo puedo decir eso, que todos, que ninguno. Entonces, ahí es donde viene la distinción. Esta distinción, ¿dónde surgió? Después de la Segunda Guerra Mundial. Eso lo verán más adelante.
En la Segunda Guerra Mundial vino el surgimiento de las ciencias sociales, porque hasta la Segunda Guerra Mundial la única ciencia que era aceptada como válida era la ciencia exacta. ¿Qué pasó? Que la ciencia exacta la utilizaron los nazis para justificar invadir Europa, exterminar a los judíos, querer exterminar a los gitanos, a los checos, a los soviéticos, a todo el mundo que no fuera nazi, que no fuera alemán, rubio y ario, ¿ya? Con postulados de la ciencia exacta, cuantitativa, ¿ya? Por lo tanto, nosotros somos los verdaderos, los únicos, la raza superior, ¿ya? Ningún otro lo es, por estas y estas razones de la eugenesia, ¿ya? Más un montón de cosas locas que metieron ahí. O sea, fue una perversión de la ciencia lo que hubo ahí. Y la mayor perversión fue la creación de la bomba atómica, porque no se utilizó la ciencia exacta para beneficiar a la humanidad, sino para crear unas bombas que eran mortíferas, que son mortíferas y que nos tuvieron en vilo al borde de la extinción por 50 años. Y todavía no la tienen así, porque si Donald Trump le da la gana y hunde un botón, se desatan todos los misiles y nos morimos todos, ¿sí? Pero ¿de dónde sale eso? De la ciencia exacta. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, no había forma de aplicar este sistema cuantitativo para explicar cómo fue que en la patria de la Alemania, de Nietzsche, de Hegel, de Kant, de Hume, de Newton, en Inglaterra, de Europa, donde estaba la Ilustración, donde surgió el pensamiento positivista, ¿cómo es que esa gente nos llevó a todos a ese horror? Hubo gente que apoyó el nazismo, que se metió a soldado, que apoyaba esa idea. O sea, ¿cómo nos volvimos unos salvajes? ¿Hay forma de que yo pueda explicar eso desde el punto de vista cuantitativo? No. Hay unas explicaciones que son profundas, manifestaciones del ser humano intrínsecas, ¿ya? Para poder entender no solamente a los victimarios, sino también entender a las víctimas. ¿Cómo es que ustedes se dejaron coger así? ¿Cómo es que ustedes permitieron que lo metieran en un campo de concentración? ¿Cómo es que nunca ustedes quisieron volarse, o sea, amotinarse y escapar del campo de concentración? ¿Cómo se dejaron someter así? O sea, ¿cuál fue el sistema en el cual ustedes les doblegaron la voluntad? ¿Cómo pasó eso? O sea, esas explicaciones no se podían dar desde el punto de vista cuantitativo, solamente desde el punto de vista cualitativo. Y ahí fue cuando ¡brum!, fueron tomadas como válidas de ahí en adelante las ciencias sociales y humanas. ¿Está claro ahí? Vamos ahora con las ciencias naturales. Es decir, si no hubiera la Segunda Guerra Mundial, no sé cómo estaría este mundo, la verdad. Porque de verdad que lo vemos en la sociedad. Tú no puedes juzgar a todo el mundo con un derrotero así. Hay variaciones. Por eso es que la base de este tipo de investigaciones cualitativas es la realidad social con la que te encuentras. O sea, la realidad de tus estudiantes. Y la realidad de cuarto A del Colegio Pepita Pérez no es igual a la de cuarto A del Colegio Marymount. ¿Ya? Por decir un ejemplo así. ¿Ya? No es lo mismo la escuelita pública, rural de un pueblo por allá en el campo, a un colegio privado en el norte, en la autopista. ¿O será la misma? No, profe, las condiciones son diferentes. La verdad, no. Claro. Pero sí hay algo que sí es común. Fíjate tú, ¿qué es lo que sí es común en este caso? En el caso del ejemplo, el tema, el objeto de investigación sí es el mismo. Los sujetos de investigación cambian, las condiciones cambian, pero el objeto es el mismo, la comprensión lectora. Yo puedo hacer una investigación de comprensión lectora en la escuelita rural y en el colegio Marymount de los ricos. El tema va a ser el mismo. Lo que va a cambiar son los resultados. Por eso es que yo no puedo tomar los resultados de la escuelita rural y decir que por ese resultado todos los tipos de conocimientos surgidos de la comprensión lectora van a ser iguales. No, porque van a dar unos resultados que obedecen a la dinámica social de esa escuela, diferentes a los resultados de la dinámica social de la otra escuela. Pero ambas manejan el mismo tema y en eso sí es universal. Por eso es que es ciencia, es universal. El tema de la comprensión lectora. Yo puedo hacer investigación de comprensión lectora con elementos de comprensión lectora y aplicarlos a cualquier tipo de población. Variarán los resultados, pero la forma de hacer la investigación va a ser la misma. Por eso yo puedo hacer investigaciones que se llaman comparativas. Es el mismo tema, con los mismos instrumentos, pero me van a dar resultados diferentes porque los voy a aplicar en circunstancias distintas. ¿Sí está claro ahí? ¿Sí me están siguiendo? ¿No se me están perdiendo? ¿Qué dice Mariana? Está claro. Bueno, ahora vamos a mirar las ciencias naturales.
Ya vimos las exactas, las humanas, las sociales, y ahora vamos a mirar las ciencias naturales. O sea, yo creo que no es difícil, ¿no? Estos son conocimientos que se dan asociados ¿a qué? A la relación de interacción ¿de qué? ¿De personas? Las naturales Ajá, las naturales. no se encargan de estudiar las leyes del mundo. No, no. Estas pueden ser las ciencias exactas, por ejemplo. Las ciencias naturales apuntan a uno de los reinos de la naturaleza. Si las ciencias exactas se apoyan en los números, las ciencias humanas y sociales en los seres humanos, las ciencias naturales estudiarán ¿qué? Son como La naturaleza. la zoología y la geología, como las Eso sí. Eso sí, repítalas otra vez. la biología, como Ajá. la zoología y la geología, como lo que es el planeta. La zoología, muy bien. La biología, muy bien. ¿Ya se está dando cuenta? O sea, estamos hablando de, por ayuda de alguna forma, los asuntos relacionados con la zoología, la geología, creo que el libro lo dice así, la geología. Es un poquito lo que trató de decir la compañera, pero apuntado más específico. Entonces, son las relaciones entre los animales, la botánica, esa es la que me está faltando, la botánica. La relación de, vamos a decirlo de una manera como que se entienda más. Es una combinación de estudiar los animales, las plantas y el entorno. ¿Sí me entienden? Eso es las ciencias naturales. ¿Sí está claro ahí? Entonces, el estudio de la relación entre las plantas, los animales y el entorno. Ay, profe, pero es que el ser humano también es un animal. Ah, sí, correcto, es un animal que piensa y tal. Pero quiere decir que si tú vas a hacer una investigación desde el punto de vista de las ciencias naturales, la visión que tendrás del hombre, del ser humano, pues no será o sea, o será, mejor dicho, desde el punto de vista de él como interactuando con su entorno, con las plantas y los demás animales. ¿Ya? O sea, biológicamente él, cómo funciona. Desde las ciencias naturales. Si vas a hacer una investigación de ser humano de las ciencias sociales, entonces cómo él se interactúa con otros seres humanos. Y si es de las ciencias humanas, bueno, cómo son las manifestaciones de él. Es decir, fenomenológicamente, cómo él asume la realidad, su papel en el mundo y el mundo hacia él. ¿Sí ven la diferencia? ¿Hasta ahí está claro? Nos están quedando en el tintero esta relación que está aquí. La relación de investigación, la investigación apoyada en la metodología, que ya sabemos que cuando hablamos de metodología estamos hablando de el método ¿qué? ¿Qué método estamos hablando aquí? Método científico. Bien, pero el método científico se aplica de dos maneras. Puede ser así o puede ser así. Y cada uno de esos dos puntos de vista generará unas técnicas para recoger la información. Ese tema lo vamos a ver en la próxima clase después de que hagamos el parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que el parcial va hasta aquí. Las falacias y hasta aquí. ¿Está claro? Sí, señor. Okay. ¿Está difícil el temario? No. No. Ustedes hicieron el resumen. Aquí lo estamos socializando. Me imagino que ya le tomaron el pantallazo, supongo yo. Sí, profesor, ya. Listo, entonces voy a cerrar acá. Vamos a pasar la lista y terminamos por hoy. Pero sí, se dan cuenta que es interesante, ¿no? Y fíjense un poquito como he hecho para adelante, he hecho para atrás. Es decir, este conocimiento les va a servir a ustedes cuando estén aplicando la investigación. Ya usted tiene hoy un poquito más claro eso. Hombre, yo cuando voy a investigar tengo que separar en partes y hacer la consulta bibliográfica. Tengo que saber qué tipo de investigación estoy yo realizando. Haz una investigación social. Por lo tanto, yo ya sé que los resultados de mi investigación van a responder a la dinámica de este grupo nada más. Pero el tema que yo voy a investigar y dividir en partes, ese sí es un tema universal. ¿Sí? Esas nociones que ustedes tienen, me he encontrado grupos que no la tienen.
Y me ha costado trabajo cambiarles ese chip, porque no lo tienen claro. O sea, ellos creían que eso era como por parte. Yo no sé ellos cómo lo concebían, la verdad. Entonces me ha tocado a mí pues irlos pues sacando de ese error. Bueno, entonces vamos a ir mirando acá. ¿Qué? 21, no 20, ¿qué pasó? Es una fecha que no era. Bien, listo. ¿Anaya está? Sí, profesor. Voy a ir la pantalla un momentico. Por si acaso me contestan por aquí, por él. Ya. Anaya está. ¿Arroyo? ¿Quién es el que me mandó razón aquí? Es de Luis Paternina. Vamos a poner otra Profe, aquí Arroyo no me quería prender el micrófono. Arroyo. Entonces, colocar aquí a Paternina Internet. Ya de una vez para acordarme. Charris. Presente. Ahora Ciro Arevalo presente. Okay. Ciro también, ya presente. Correa. Presente, profesor. Okay. Díaz Peñalosa. García Cova. Ya está, presente. González Mitola. Presente. González Pinzón. Presente. López Márquez. Presente, profesor. Mancera. Weimar. Weimar no está. Ah, bueno. Diego Andrés Escún Coronel. Pero no vamos por ahí. Vamos por Weimar. Mausa. Mejía Roxana. Mejía Julio. Al fin Julio no entró, ¿verdad? Voy a asumir que es por la calamidad familiar que tiene. Roxana tampoco. Mesa Carvajal. Presente. Montalvo. Presente. Muñoz. Presente. Novoa. Presente. Eso, muy bien, Lady. Cristian. Oviedo. Ok, presente dijo. Pacheco. Presente. Palmera. Eso, ya dijo presente. Paternina, ya sabemos. Ramos. 960. Presente. Rubio. Silva. Profe, presente. Presente. Disculpe que mi Presente, Susana Silva. Presente, Susana Silva. Ok, o sea, Rubio y Silva están presentes, listo. Suárez. Profe, usted ya me nombró. Presente. ¿A quién? ¿A Rubio? Hace rato. No, Julián Díaz. Es que yo estoy en la universidad y a veces se va al internet y viene. Ah, Díaz. Sí, Díaz, sí, ya te había nombrado. Ah, no me han nombrado, bueno. Sí, Por si acaso. ya te acabé de colocar la asistencia. Suescun ya sabemos que está, porque ya lo puso ahí. Tafur. Presente. Suárez Zaira está. Sí, profe, presente. Varela. Presente. Vargas. Presente. Velázquez. Velázquez. Bueno. Vergara Carol. Y Vergara María. Presente. Listo.
Ok, que aquí están todos los compañeros que faltaron. Voy a copiarlo de aquí. Tin. Y pues el compañero con su asunto aquí, el otro de internet. Listo. ¿Qué clase tienen ahora después de mí? ¿Qué clase tienen? Inglés con el profe Jorge. Inglés. Ok, bueno, entonces siendo así, inglés. Listo. No. Sí, dime. Ok, entonces les deseo que tengan un feliz resto de tarde, que les vaya bien en inglés, que tengan éxito con esos parciales. Ya saben que yo coloco una pestaña que diga parcial corte 2, ahí coloco el cuestionario para que lo respondan durante toda la semana. Yo mediante nos veríamos después de parciales, ¿de acuerdo? Bueno, profe, gracias. Les recuerdo, por favor, el segundo seminario Presid. Cuídense mucho. Dios me los bendiga y me las bendiga. Natalie Velázquez Yepes, yo dije presente, profe Velázquez. Ok, Velázquez, ya corrijo enseguida. Chao, profe. Hasta luego, ya corregí Velázquez. Chao, profe. Hasta luego, que tengan excelente resto de tarde. Cuídense mucho. Recuerden los compañeros que me deben las notas de la tarea que acabé de mirarlo cuando empezamos clase. Me lo mandan por mail, por favor.